Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime después de un fin de semana extra largo para algunos, para otros no, fue de trabajo, pero después de que todos celebramos nuestras fiestas patrias, tenemos tanto que contarles, noticias nacionales e internacionales también. El presidente de gira y en la Asamblea General de Naciones Unidas, muchas noticias que tienen que ver con su día a día respecto, por ejemplo, al proceso constituyente, no algo en el aire, algo que les afecta. Vamos de inmediato con esos titulares. El presidente Gabriel Boric expuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en su discurso, el mandatario hizo un llamado a respetar la democracia en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. Además, emplazó a las autoridades a detener el avance de los totalitarismos y a enfrentar la desinformación. El jefe de Estado aprovechó la instancia para criticar la persecución política en Nicaragua. El Consejo Constitucional votó el capítulo 2 de la propuesta de nueva Constitución. El oficialismo acusó un retroceso luego de que se aprobaran algunos artículos polémicos, como el que establece la protección de la vida de quien está por nacer, ya no qué. Desde el gobierno señalaron que la aprobación de una norma no puede significar la inconstitucionalidad de leyes vigentes. Un balance positivo dejaron las celebraciones de fiestas patrias. Las autoridades informaron una disminución del 34% en los accidentes de tránsito y reportaron 25 muertos durante las festividades, mientras que 670 personas resultaron detenidas en los más de 100.000 controles efectuados por carabineros. Y en temas internacionales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suspender el poder de veto del Kremlin. Esto en el marco de su primera intervención frente a funcionarios rusos desde el comienzo de la guerra. Zelensky también abogó por la necesidad de liberar el asiento de Moscú y con ello entregar representación permanente en ese Consejo de Seguridad al mundo árabe y América Latina. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Un positivo balance en los 4 días de celebraciones por las fiestas patrias. Los fonderos sacan cuentas alegres, sí, aunque nuevamente hay que lamentar, y esto es lo triste, esto es lo más importante, hay que lamentar fallecidos por accidentes de tránsito. Esta vez 25 personas murieron. Daniela González con el informe. Fueron 4 días de celebraciones por las fiestas patrias, cueca, mucha cueca y terremotos por montón. Días de alegría reflejados en cuentas alegres para los fonderos. Fueron números azules, un flujo de gentes y familias en mucha multitud. Este año se vio mucha participación de las familias, grupos de amigos, pero fue todo en calma. Bueno, aquí buena la chicha, todos los terremotos, todos los anticuchos, todo bueno. Los precios están buenos, entonces no, disfrutando 100%. Demasiado bien con la familia y los amigos acá, todo espectacular, todo espectacular. Más de 200.000 personas asistieron solo a las fondas del Parque O'Higgins, donde, según lo informado por Carabineros, no se registró ningún delito de alta connotación. Ha sido un trabajo colectivo que ha permitido tener 5 días de celebración segura, familiar, amable, aquí en el Parque O'Higgins, como también se dio en distintos barrios de la comuna de Santiago. En las fondas del Parque O'Higgins pudieron asistir más de 220.000 personas, además de otras 200.000 personas que pudieron disfrutar en el entorno. Nuestro despliegue fue importante y teniendo en consideración la cantidad de gente que ya dije que concurrió a esta fonda, registramos eventos significativos, tanto en denuncias como en detenidos. En el país, 670 personas fueron detenidas, 8 kilos de drogas incautados y 10 armas de fuego retiradas de circulación. Casi todo en regiones, pero el número más lamentable es el de fallecidos por accidentes de tránsito. 25 personas murieron, 15 menos que el año 2022. Sin embargo, la cifra sigue siendo alta. De hecho, 11 de las víctimas eran peatones. Si bien es una reducción muy significativa, es todavía un llamado de alerta respecto de las personas que pierden su vida, las familias que pierden un integrante por un siniestro vial que siempre es tan evitable.
Aparte de estas 25 personas que fallecieron, tenemos 590 personas que terminan lesionadas. Y este es un fenómeno que ocurre en todo el país. Y tenemos que lamentar este año además que una de las personas que fallece es un niño, niña, adolescente. Y respecto a los vehículos que salieron de la capital, el balance es el siguiente. Las cifras de tránsito en las rutas de salida y de entrada a la región metropolitana han sido levemente inferiores a lo que teníamos proyectado. Cuando iniciamos esta campaña hablábamos de más de 520.000 vehículos para salir de la capital. A estas alturas han salido 500.000 vehículos. En resumen, los números son positivos. Todavía no retornan todos los vehículos a la capital por las vacaciones escolares. Eso significará un flujo menor en las carreteras en los próximos días. Y aunque todavía preocupan las cifras de fallecidos y heridos, este año fueron menos. Los asistentes a las fondas lo pasaron bien. Después de varios años de encierro por la pandemia del COVID-19, este año se pudo disfrutar con más tranquilidad, algo que se vio reflejado en este balance. Bueno, y el Consejo Constitucional votó el capítulo 2 de la propuesta de nueva Constitución. Hay harta polémica y de ello nos va a contar, ahí la ven en pantalla, nuestra periodista acreditada en la convención, Alicia Contreras. Alicia, está complicado el tema, ¿eh? Sí, fue un día intenso, podríamos decirlo, porque fue la segunda jornada de votaciones acá en el Pleno del Consejo Constitucional, en donde se empezó a votar el capítulo 2, el capítulo de derechos del texto constitucional, y se partió con el artículo 16, con el inciso del derecho a la vida. Acá finalmente se aprobó que la ley protegerá la vida de quien está por nacer. Este es un inciso que fue promovido por la derecha principalmente, quienes buscan robustecer lo que actualmente está en la Constitución de 1980, que habla de la protección del que está por nacer. Acá ellos hicieron un cambio y hablan de quién está por nacer, y que también es una novedad respecto del anteproyecto, que no señala nada respecto de este tema en particular. Ellos dicen que buscan robustecer la vida de quien está por nacer desde la concepción, algo que fue bastante cuestionado por la izquierda, porque dicen que finalmente esto retrocede en los derechos sexuales reproductivos de las mujeres. También se aprobó otro inciso importante que habla de la reclusión domiciliaria para los reos que puedan acreditar una enfermedad terminal y que no son un peligro para la sociedad. Este inciso fue también de parte de la derecha, que finalmente reemplazó la enmienda republicana que buscaba la reclusión domiciliaria para los reos mayores de 75 años, que fueron bastante cuestionados por esto, porque podría beneficiar principalmente a los reos de Punta Peuco. Finalmente retiraron esa enmienda y la derecha ingresó este texto ya de consenso un poco más moderado, que fue aprobado en el Pleno, pero ojo que sí los votos de las consejeras de RN, Lorena Gallardo, y la consejera de Evópoli, Gloria Hood, que nuevamente se desmarcan un poco de lo que está votando Chile Vamos con republicanos, pero esta vez no lograron que se cayera la norma, ya que igual se logró los 31 votos necesarios para ser aprobado en el Pleno. Nuestra compañera Estefanía Bustamante hizo un informe de lo que pasó acá durante la mañana en el Pleno del Consejo. Pasemos a revisar eso. ¿Más? Esta vez todos alineados en una nueva votación del Pleno Constitucional, antecedido por el descuelgue de 4 consejeros de Chile Vamos el viernes pasado, en un artículo clave para republicanos. Decir que estamos contentos, que estamos satisfechos, pero no lo estamos. El viernes nuestro ánimo era de frustración, hoy es de satisfacción. Pasar del descontento a la satisfacción republicana dependió de cuadrar el voto con Chile Vamos para respaldar la enmienda que defiende la vida de quien está por nacer, texto que fue aprobado por 33 votos a favor y 17 en contra. Quienes vean en lo aprobado hoy una supuesta incompatibilidad con la legislación vigente debieran estar también reclamando contra el texto de la Constitución vigente. Del que está por nacer no es lo mismo de quién está por nacer. Quién está por nacer hace referencia a la calidad de ser humano, persona. Obviamente habilita la posibilidad de que retrocedamos en materia de los derechos de las mujeres. Lo que pone en riesgo de inconstitucionalizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, que ha permitido salvar las vidas de miles de mujeres a través del aborto
por ese debate. El oficialismo valoró los descuelgues de Chile Vamos en la votación anterior. Sin embargo, en plena sesión fue el mismo líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien advirtió en sus redes sociales: es de esperar que no se repita lo que vimos la semana pasada. Quizás mañana ya sea tarde. Quiero destacar el gesto que el día viernes pasado en este plenario tuvieron. 4 consejeros estuvieron por atender a una razón pública. Tenemos diferencias políticas con Chile Vamos, pero cuando se trata de los temas que le importan al país, yo creo que en general hemos actuado bastante unidos. Y por esa razón, a mí me gustaría que se mantenga esa confianza. Hoy día, por lo menos, la bancada votó a favor del derecho a la vida y no vimos una retractación de enmiendas que fueron colocadas con la firma de todos los consejeros y unidades de propósito colocadas por todos los consejeros. Consejeros que llaman a pasar la página y así mantener el quórum necesario para aprobar las enmiendas en el Pleno. En esta segunda sesión plenaria resaltaron el voto en contra y la abstención de la RN Lorena Gallardo y Gloria Hood de Bópoli, respectivamente, a la norma que permite a enfermos terminales cumplir su condena en el domicilio. No es una norma que tenga que estar en la Constitución, en materia de ley. Ya existen mecanismos que permiten justamente la conmutación de penas por razones humanitarias, así que no me parece. Sin embargo, creo que esa consideración puede ser perfeccionada. Republicanos y otras bancadas tienen que entender de que uno tiene que votar de acuerdo a lo que uno estima conveniente. Está la libertad, estamos en un proceso completamente democrático y por lo tanto no debería alterar los canales de comunicación. Yo vengo aquí por un mandato de la ciudadanía y no enmiendas que de repente pueden ser gustillos para algunos. Siguiendo con la metáfora de dar vuelta a la página, este es un libro con muchas páginas y vamos dando vuelta una a una. Una a una. La derecha votó varias enmiendas en conjunto, como la que se refiere a la expulsión de migrantes que ingresen por pasos no habilitados. Parte de la votación del Pleno sobre las propuestas del capítulo 2, Derechos y Libertades. Esto pasó en la mañana en el Pleno del Consejo Constitucional, pero durante la tarde también se realizó otro pleno para seguir votando los incisos del artículo 16. Seguimos en el artículo 16 porque tiene bastantes incisos y mañana se seguirá votando lo mismo, pero en la tarde se aprobó la objeción de conciencia institucional, que fue, podríamos decir, lo más polémico de la tarde. Esto es un inciso impulsado también por la derecha, que es básicamente lo que ocurre en la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, donde las clínicas pueden declararse objetoras de conciencia. Acá la derecha lo que buscó, y que es lo que se aprobó en el Pleno del Consejo Constitucional, es elevar esto a rango constitucional, que no esté solo limitado a una ley en particular. Acá la izquierda dice que esto es un engendro constitucional porque dicen que en ninguna parte del mundo la objeción de conciencia está en rango institucional en las constituciones, algo que difieren, por ejemplo, los republicanos, que dicen que en Estados Unidos la jurisprudencia habla de la objeción de conciencia institucional. Escuchemos lo que nos dijeron los consejeros de Convergencia Social, Jerko Lubetich, y de Republicanos, Luis Silva. Se consagró en esta propuesta impuesta por la mayoría circunstancial la existencia no solo de la objeción de conciencia individual, sino que de una anomalía, de un engendro constitucional como es el de la objeción de conciencia institucional. Queremos decir que esto no existe en ninguna constitución del mundo. Las objeciones de conciencia son cuestiones extremadamente excepcionales porque implican la posibilidad de una persona de eximirse del cumplimiento de sus obligaciones legales en virtud de sus propias convicciones. Se puede extender sin límite alguno a cualquier otra institución, a establecimientos educacionales que se nieguen a recibir a estudiantes por sus convicciones, por sus convicciones, por sus creencias, por su origen. No es una novedad en el derecho chileno, está consagrada explícitamente en la ley que despenaliza el aborto en 3 causales. Segundo, no es una novedad en el mundo, y quiero poner particularmente el ejemplo de los Estados Unidos. Esto no implica que estén escritos en piedra, es decir, mejoras siempre admiten, y por supuesto no estamos cerrados a esa posibilidad. En algunos consejeros y comisionados expertos del oficialismo se llega al ridículo caricaturizando los efectos que una norma podría tener. No hay ninguna norma jurídica, ni una, que llevada al extremo no resulte ridícula. Por lo tanto, aplicarle ese método a las discusiones en el Pleno lo único que hace es rebajar el contenido del debate.
Bueno, si hoy día fue un día importante, mañana no se queda atrás porque se seguirán votando los incisos del artículo 16 y se votará el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Y acá están quizás los nudos más importantes del debate acá en el Consejo Constitucional, mientras la derecha apela a la libertad de elección. Por ejemplo, en salud, el oficialismo dice que lo que se aprobó en las comisiones es, por ejemplo, constitucionalizar el modelo de ISAPRES. Así que mañana será un día bastante importante, partirán a las 9:30 también y ahí veremos qué es lo que pasa respecto de esos nuevos importantes. Mónica. Muchísimas gracias, Alicia. Seguimos atentamente este proceso y, de hecho, antes de la entrevista que viene sobre este tema, les vamos a mostrar nuestro sitio web, porque en cnnchile.com tenemos todo el detalle, tenemos hartas cosas. Los podcasts que dan cuenta del proceso anterior, por ejemplo. Tenemos también norma a norma, que es lo que se ha ido votando. Y en esta ocasión vamos siguiendo también el Pleno, porque una cosa es lo que votaron las comisiones y normalmente en todo caso es un buen anticipo, pero no necesariamente de lo que vota el Pleno. En este caso, toda la polémica por la aprobación de esta norma que dice ahora que se protege la vida de quien está por nacer. Ustedes dirán, ¿y qué cambio hay? Bueno, que en la actual Constitución dice que se protege la vida de él que está por nacer. Así es que justamente tenemos con quién conversar este tema. Es la presidenta de Evópoli y la única consejera además que hay de ese partido en este proceso constituyente, Gloria Hood. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica, ¿cómo está? Muy bien. Lo primero que quisiera preguntarles, porque justamente estamos destacando ese tema, se aprobó esta norma que tiene que ver con decir que se protege la vida no del que está por nacer, sino quién está por nacer. Y en las mismas palabras de los consejeros republicanos destacaban que esto es para enfatizar que se trata de una persona. Y por lo tanto, dado que eso se mezcla con que niño es, o con que ser humano, se cayó esa norma, pero siempre se está diciendo que el niño, por ejemplo, es todo el menor de 18 años. Estamos hablando de la protección, básicamente, podríamos decir, si juntamos las dos normas, que haría nuestra Constitución, que desde el momento de la concepción estamos hablando de un niño y que eso es lo que hay que proteger. Sí, evidentemente hay distintas lecturas. Y la pieza más clave es la que se rechazó en el artículo 1, inciso 1, el día viernes. Sí, con su abstención. Porque esa es la que condicionaba a los demás. Y lo que nosotros pensamos ahora es que rescatando el párrafo completo va a la comisión experta y en la comisión experta nosotros esperamos que se atienda más bien a una información más objetiva de referencia, por ejemplo, el Pacto de Derechos Humanos de Costa Rica, que dice toda persona es ser humano. Sí, pero ¿sabe que es distinto de la forma en que se había planteado acá? Sí, no solo es distinta la forma en que lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, porque si nos vamos al Pacto de San José de Costa Rica, es cierto que dice lo que usted señala, que persona es todo ser humano. Eso es lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, sí. Es cierto. Pero ¿por qué el Pacto de San José de Costa Rica no es incompatible con una ley de aborto? Es porque en el artículo 4, en el derecho a la vida, dice que el derecho a la vida estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Y al decir en general, al poner ese en general, da la posibilidad de aprobar leyes de aborto. Entonces, no basta con decir esto se parece mucho al Pacto de San José de Costa Rica porque no tiene esa frase de en general que permite las excepciones de leyes de aborto. Bueno, por eso es que nosotros creemos que en la comisión experta queda el encargo de reponer el artículo, porque no nos olvidemos que ese mismo artículo tiene componentes importantes, como por ejemplo la dignidad humana. Pero creemos que es ahí cuando tienen que definir cuál es el alcance y que quede la forma que está ahora, que permite el aborto en 3 causales. Para nosotros
Lo que intentamos proteger fue el que no se derogue el aborto en 3 causales, porque cuando uno mira los casos, son casos terribles, desgarradores. Esa ley no se puede derogar porque si miramos, por ejemplo, el promedio de edad de las niñas que han recurrido a esto, son 13 años. Muchas de ellas violadas por su propia familia. Entonces, creo que es necesario contar con esa política pública para esos casos que son muy dramáticos, y derogar esa ley perjudicaría a muchas personas. Por eso creemos Gloria, lo que había que hacer era corregir, rechazar el primer artículo. Ya, pero una pregunta. A pesar de que se rechazó eso de que todo ser humano es persona, justamente me imagino, porque usted consideró, entre otras cosas, la que yo le mencionaba, que no había esta excepcionalidad que tiene el Pacto de San José de Costa Rica, esto que le mencionaba. Pero la pregunta es la siguiente. Hoy día, usted contribuyó con su abstención a que se cayera esa otra parte que todo ser humano es persona, pero igual quedó que se protege la vida de quien está por nacer. Con esa aprobación de quién está por nacer, usted tiene entonces la preocupación de que la ley de aborto en 3 causales podría estar en cuestión y por lo tanto por eso cree que hay que mejorar todavía la redacción, porque efectivamente con lo que se aprobó hoy día, ¿podría eventualmente estar en riesgo la ley de aborto 3 causales? A mi juicio no, porque necesitaba todas las piezas. Y de hecho hay algunos especialistas que han emitido opiniones hoy en el sentido de que esa misma frase replica el espíritu de lo que está en la Constitución actual. Por eso, a mi juicio también, en la comisión experta lo que se tiene que determinar con precisión es el lenguaje como queda, pero resguardando siempre que no se derogue la ley de aborto en 3 causales. Entiendo lo que usted dice, Gloria, pero si es que no se quería poner en riesgo la ley de aborto 3 causales, que es lo que usted manifiesta, ¿no? Pero usted por algo dice que tiene la duda o que debiera arreglarse bien la redacción, porque la pregunta es, si no querían poner en riesgo la ley de aborto 3 causales, claro, pero si no querían poner en riesgo la ley de aborto 3 causales, ¿para qué cambiaron lo que ahora dice la actual Constitución, que es la ley protege la vida del que está por nacer? ¿Para qué lo cambiaron por quién está por nacer? Introduciendo esa duda que usted parece reconocer, parece que usted reconoce que tiene la duda. Yo voté convencida de que después de haber rechazado el artículo del día viernes, este tiene bastante menos fuerza. Y también es importante tener en cuenta que hay un borde que es el aborto libre. Así que por eso me parece que la comisión experta es la que va a tener en sus manos ese análisis para definir la forma Gloria, que quede explícito. Si la comisión experta les dice a ustedes, la verdad es que nosotros creemos que sí se está poniendo en riesgo la ley de aborto 3 causales con esta redacción, ¿usted estaría dispuesta a enmendar esa redacción? Sí, absolutamente. El objetivo a proteger para nosotros es que no se derogue la ley de aborto en 3 causales. Perfecto, entiendo. Si eso ocurre y la comisión experta dice tenemos que volver a una mixta para discutir este artículo y para definirlo, ese sería el camino, de todas maneras. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con cambiar la redacción si es que pone en riesgo la ley de aborto 3 causales? Pero otra pregunta más. Esto de... Sí, totalmente. Perfecto, me queda súper claro. Esto otro se va a proteger la vida de quien está por nacer. ¿Pondrá en riesgo o cierra la posibilidad del aborto libre? Usted me dice, yo no creo que cierre la posibilidad de la ley de aborto 3 causales. Ok, pero el aborto libre, ¿sí lo cierra, dice usted, o no? Yo no estoy segura. Eso es una interpretación jurídica compleja y creo que excede lo que yo soy capaz de interpretar con esos antecedentes. Espero
que esta discusión decante, como digo, en el objetivo central para nosotros, que es que no se retroceda, no se derogue lo que ya está aprobado. ¿Sabe por qué Pero se lo esa es pregunto? otra discusión que por eso, sí. Sí, se lo pregunto porque una de las consejeras republicanas, María Gatica, dijo que esta disposición tiene entre sus implicancias la prohibición de que las leyes a futuro establezcan el aborto como un derecho. Si uno mira, todas las intervenciones de republicanos eran muy claras en esa dirección, en el sentido de incluso derogar el aborto en 3 causales. Sí, entonces, yo entiendo que esa es la postura que ellos tienen, pero no necesariamente es lo que finalmente debería ocurrir con la forma en que están definidos los artículos. ¿Y no será que en el fondo ustedes en Chile Vamos están votando todo en conjunto con los republicanos, o en este caso están votando esta enmienda por temor a que por la derecha en el fondo los sobrepasen los republicanos y les quiten electorado? Honestamente se lo pregunto. ¿Cuánto tiene que ver con convicciones y cuánto tiene que ver con que en el fondo les pueden estar copando republicanos? Yo aquí puedo dar fe de mí y de mi bancada. ¿No? Y hemos definido todas las votaciones y puedes ver las votaciones que no son todas en bloque, en conciencia, totalmente por convicción. Hoy día, por ejemplo, yo misma me opuse a la objeción de conciencia institucional, que me parece que no es una buena medida jurídica y que puede distorsionar muy gravemente las decisiones dentro del comportamiento social. ¿Usted Creo se opuso que eso, o se abstuvo? Eso marca que tenemos diferencia. ¿Usted opuso o se abstuvo? Yo creía que se había abstenido. Mira, me opuse en algunas, me abstuve en otras. Tengo que hacer el resumen de todo, pero yo por lo menos no estoy de acuerdo con la objeción de conciencia institucional. Ya, voy a buscarlo porque la verdad es que yo también tengo la duda. Yo tenía la impresión de que usted la objeción de conciencia tendría que chequearlo. Lo voy a tratar de chequear, incluso a ver si es que es posible, ahora, pero la verdad es que la pregunta es respecto. Vamos a chequear, le voy a pedir a mi equipo arriba si puede chequear. Hay 2 cuentas que son bien importantes en eso. Una es el VAR constitucional y también está la de Danilo Herrera, que me gusta siempre recomendarla, y que nos pueden dar cuenta de cómo votó Gloria Hood del tema de la objeción de conciencia. Más allá de ese voto que ya nos van a aclarar cómo votó usted, le pregunto lo siguiente, Gloria. Entremos en ese tema, que es otro de los temas importantes. Objeción de conciencia institucional genérica puede llevar, dicen algunos, como algunas expertas oficialistas decían, a que una empresa pudiera decir, a mí me parece que son inmorales, por ejemplo, no sé, X campaña de prevención, a mí me parece que no tengo un por qué, objeción de conciencia, votó en contra, Gloria, votó en contra de la objeción justamente de conciencia. Por eso Listo, es que yo no estoy, sí. Ya, súper, porque, espera un segundito, justamente por ahí está, eso, quiero mostrarle a la gente, Gloria, para que quede súper claro, porque yo tenía la idea que usted se había abstenido, pero quiero ser súper clara. No. Gloria Hood votó en contra, no se abstuvo, votó en contra, ella tenía razón y no yo. Ahí le dejamos harto tiempo en pantalla para que quede súper claro, Gloria. Ya, usted tenía la razón. Entonces la pregunta es profundicemos, porque ¿a qué nos podría llevar una objeción de conciencia institucional? Algunos dicen a que, por ejemplo, algunos dijeran, nosotros no, como colegio, nosotros no aplicamos, no sé, educación sexual. Otros podrían decir, un padre podría decir, o todo un colegio podría decir, en este colegio no se reciben las vacunas porque tenemos objeción de conciencia con ese tema, y así con hartos más. Lo que es legítimo es la objeción de conciencia individual. Claro. Las personas tenemos conciencia y las personas, y por ejemplo puede ser un colegio donde todos piensen igual y todos tengan objeción individual, pero lo que no puede haber es una objeción de conciencia institucional, porque las instituciones no tienen conciencia, pueden tener idearios, pueden tener objetivos, pueden tener un lineamiento de comportamiento, valores, prioridades, pero no conciencia. Entonces es muy extraña la figura jurídica y hubo una gran discusión y hubo varios casos que ya eran casi anecdóticos. Decían, una empresa podría decir,
yo por objeción de conciencia no voy a pagar impuestos, no sé. Uno podría abrir esto mucho, a pesar de que cuando uno lee casos de análisis de objeción de conciencia institucional, en general, por lo menos los que yo he encontrado, tienen relación con aplicar políticas públicas de derechos reproductivos. Claro, pero principalmente es clínica donde se hacen o no se hacen abortos. Ya, pero usted dice, nos podría llevar a cosas graves. Incluso algunos consejeros decían, nos podría llevar a que, lo que usted decía, una empresa diga, nosotros nos parece inmoral los impuestos, no los pagamos por objeción de conciencia. Otros decían, una asociación que viven todos juntos, nosotros no enterramos a nuestros muertos porque tenemos otra creencia. Y así suma y sigue, digamos. Es que ese es el problema. Sí. O sea, usted cree que podría limita la conciencia colectiva. Claro. O sea, ¿usted cree que podría llevar a consecuencias graves? A mi juicio sí, porque sobre todo porque hay una cosa que es de lógica. Si la conciencia es de las personas, no es de las instituciones, es una figura muy extraña y por eso, por lo menos yo no encontré ningún argumento que me permitiera sostener ese planteamiento en ese artículo que, a pesar de que tenía otros párrafos con los que yo coincido, pero solamente esa frase me parece a mí que genera una distorsión muy grande para que esté en la Constitución. En el caso también, para ir cerrando, pero nos quedan, es súper interesante todo lo que se está debatiendo porque hay temas súper relevantes, pero yo hago un resumen de lo que pasó. Usted votó en contra de la norma de objeción de conciencia, ¿cierto? Se abstuvo en la norma de privilegios penitenciarios, que es la que dicen que es la sucesora de Punta Peuco. Sí. Después usted también impidió que se votara lo del todo ser humano es persona. Entonces la pregunta es, ¿usted se siente cómoda con este proceso? ¿Cómo va? ¿Usted está cerca de aprobarlo? Porque se muestra hay varias cosas importantes en las que no está de acuerdo con cómo está quedando el proyecto. Entonces, ¿usted realmente está cómoda? ¿Lo va a aprobar? Yo estoy trabajando para que se apruebe y justamente estoy absteniéndome o votando en contra cláusulas que podrían afectar negativamente. En muchas de las abstenciones, yo me abstuve hoy en varios de los artículos, no porque esté en contra, pero porque rescato parte del artículo, pero no la totalidad, o porque son artículos que ya están incluidos en otras normas, pero que yo prefiero no rechazar para que no queden fuera. Entonces, hay algunos en que una parte del artículo tiene una buena justificación y yo creo que vale la pena conservarla, pero no la totalidad. Y por eso es que yo prefiero ahí abstenerme y en otros lo rechazo porque creo que efectivamente está definitivamente repetido en otra parte, está cubierto en otro capítulo, o tiene algún impacto negativo sobre el resultado. Pero yo estoy trabajando para que se apruebe y vienen todavía una cantidad importante de cosas, como libertad de elegir en salud, como la modernización del Estado, como el sistema político. Son realmente piezas importantes que yo creo que vale la pena que las conozcamos y las valoremos. Para cerrar, usted quería decir algo respecto al tema de que las personas condenadas a una pena privativa de libertad, en caso de que no sean peligro actual para la sociedad y que tengan enfermedad terminal, podrían pedir. No quiere decir que se lo concedan, porque es poder pedir. Pero ¿cuál fue su obsesión con ese tema? ¿Qué no le parecía bien? No me parece bien, primero, porque ya existe eso. Y las personas condenadas pueden, en el sistema actual, pedir una conmutación de pena en esos casos más extremos. Pero tampoco me parece esa frase de que no sea un peligro actual para la sociedad. También la encuentro un planteamiento curioso. Es como, bueno, todo lo que hizo antes entonces no importa mucho. A mí me deja con muchas dudas. No podía aprobar esa frase como estaba. Y usted, cierro, súper breve, pues no, tenemos que cerrar, súper breve. Sí. ¿Usted cree Estamos en reunión arriba. Sí, ¿cómo vamos? ¿Usted cree que esto se va a aprobar? Porque las últimas encuestas dicen que no. ¿Estamos cerca del fracaso, sí o no? Tenemos que seguir trabajando para eso. No, yo por lo menos sigo confiando en que vamos a encontrar acuerdos. Lo que sí me parece muy importante es
buscar acuerdos, es tratar de encontrarnos. Hoy el ambiente estuvo crispado, hoy los discursos estuvieron muy radicales y creo que falta todavía bajar un poco ese tono que venía bien en las comisiones y me parece que es el momento de buscar los puntos de encuentro. Hay muchos y posibles, pero se necesita mucho esfuerzo personal, además, de crear los puentes, de abrir las conversaciones. Es todo un proceso bastante dinámico, pero con mucho componente humano, y yo creo que eso, hoy por lo menos, no estuvo presente como debería estar permanentemente. Yo espero que mañana recuperemos el tono. Gloria Hood, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Seguimos atentamente este proceso. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ya el presidente Gabriel Boric expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en esa instancia el mandatario reiteró el llamado a cuidar la democracia y pidió a Estados Unidos levantar las sanciones contra Venezuela. Eso es parte de lo que dijo. Mucho más nos va a contar ahí desde la ciudad que nunca duerme. No sé si Ivo tampoco nunca duerme. Desde Nueva York, Ivo Goitz, entonces. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Literal el día de hoy, sí, el día que no hemos dormido nada porque llegamos a las 6 de la mañana al aeropuerto acá en Nueva York. Acá son las 8 de la noche con 5 minutos directamente a trabajar. De hecho, te cuento que estamos haciendo el móvil el lugar donde nos pilló. Afortunadamente estamos solamente a algunos pasos de Times Square. El hotel está muy bien ubicado donde nos estamos quedando para poder seguir este viaje por Estados Unidos del presidente de la República, Gabriel Boric, quien el día de hoy, Mónica, participó por segunda vez de la Asamblea de Naciones Unidas, de esta 78ª versión que se realiza en Nueva York, con un discurso que duró cerca de 20 minutos, que fue pasada a las 6 de la tarde, hora chilena, minutos antes de las 6 de la tarde, donde tuvo 3 ejes fundamentales, Mónica. Uno de ellos, tú lo decías, la defensa a la democracia, el respeto irrestricto por los derechos humanos, condenando distintos regímenes, no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa, y finalmente también el cuidado al medio ambiente. De hecho, una agenda muy importante hoy por la mañana que te voy a estar contando. Tuvo reuniones bilaterales también el presidente de la República, Gabriel Boric, 3, podríamos decir, de alto nivel, Mónica, que una de ellas que se había dado ya con anterioridad en un par de ocasiones con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, luego con Dina Boluarte, la presidenta de Perú. Esto es un caso particular porque Dina Boluarte ha salido solo 2 veces mientras ha sido presidenta de Perú. De hecho, lo hizo en agosto yendo a Brasil, a una cumbre específica a Brasil, y acá a la ONU. Te cuento que detrás de la salida de Dina Boluarte de Perú, por supuesto, Perú no tiene un cargo de vicepresidente, por lo que ella tiene que pedir un permiso especial en el Congreso. Ese decreto se firmó el 15 de septiembre, pero tiene fecha de vencimiento y es el día de mañana. Si Dina Boluarte no llega el día de mañana a Perú, se expone incluso a una moción de vacancia de su cargo del Congreso. Así delimitado son las salidas de Dina Boluarte. Es por eso que llama la atención que haya hecho 12 seguidas durante el mes de agosto y también ahora durante el mes de septiembre. Y finalmente, quizás la más llamativa, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Con los 3 él tiene historias previas. De hecho, con Justin Trudeau, como olvidar, en Ottawa, cuando terminaron incluso después de una visita del presidente Boric a Canadá, compartiendo una cerveza en un bar muy céntrico de Ottawa, y también hablando en Tailandia, en la PEC, en noviembre del año pasado, acerca de las distintas cooperaciones que existen entre Canadá y Chile, y las dudas que tenía Justin Trudeau. Eso fue confesado por el presidente Boric, quien le consultaba si es que las mineras canadienses estaban cumpliendo con la legislación actual en nuestro país, algo que le preocupaba, por supuesto, a Justin Trudeau. El día de hoy tuvieron una nueva reunión donde pudieron reforzar este vínculo que tienen entre ambos. Con Dina Boluarte también tiene el presidente una historia en particular. Recordemos que en la CELAC en Buenos Aires, a fines de enero de este año, Mónica, el presidente fue muy crítico acerca de ciertos actos de represión por parte de la policía, responsabilizando, por supuesto, al gobierno de Dina Boluarte, el presidente Gabriel Boric. Pero jugó un papel muy importante también en nuestro país el liderazgo del presidente Boric al interceder
para que Perú tuviese la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, algo que la tenía México, le correspondía a Perú durante este año calendario, este periodo, y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no reconoce al gobierno de Dina Boluarte como legítimo. ¿Qué fue lo que hizo Chile, la Cancillería y el gobierno de nuestro país? Ofrecerse para ser un intermediario, recibir esta presidencia de manera temporal por un mes y entregársela a Perú. Será Perú quien se la entregue a nuestro país en marzo del próximo año, y ahora Perú también busca ingresar a la OCDE, por lo que Chile también apoya la posibilidad de que Perú ingrese ahí. También nos podría beneficiar a nosotros en distintos ámbitos de cooperación. Y con Volodymyr Zelensky te cuento que antes de esta reunión, de hecho temprano en la mañana, se toparon en una escalera. El presidente Boric subía junto con su comitiva un piso de uno de los edificios de Naciones Unidas, mientras Volodymyr Zelensky bajaba, y se pudieron topar de un lado a otro, se saludaron a la distancia. De hecho hay unas imágenes ahí que nos compartieron desde Presidencia, diciendo en un rato más nos toca conversar, y recordemos que ellos ya lo han hecho a través de videoconferencia en 2 oportunidades, la última en marzo de este año, y de hecho en una entrevista en Radio Futuro hace un par de meses, Volodymyr Zelensky también valoró el liderazgo del presidente de la República, Gabriel Boric, quien dejó de manifiesto las posiciones de nuestro país frente a la invasión rusa a Ucrania en CELAC, Unión Europea, en Bruselas, y de hecho eso le llevó incluso generar un debate con Luis Ignacio Lula da Silva por la elocuencia con la que Lula decía el presidente había actuado, que quizás la ansiedad la había ganado en su primera cumbre europea por la forma y el tono que había utilizado el presidente Gabriel Boric. Esas fueron las grandes reuniones bilaterales de la mañana. Ya por la tarde el presidente, pasada un poquito antes de las 6 de la tarde, habló ante las Naciones Unidas, ante la Asamblea de Naciones Unidas, con estos ejes: democracia, derechos humanos y también el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric? Al menos nosotros los chilenos hemos escuchado al presidente hablando de democracia, sobre todo en relación a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero para él era importante marcar este punto a nivel mundial, y qué mejor escenario que la Asamblea General de Naciones Unidas. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric. Es tarea urgente y número 1, cuidar la democracia. Debemos detener el avance de la intolerancia y de los autoritarismos, enfrentar decididamente a la desinformación que corroe nuestras democracias de forma institucional y sin complejos, a la vez que defendemos los avances en los derechos de las minorías y también de quienes no son minorías, sino mayoría, como las mujeres, cuyos avances y derechos se ven amenazados por sectarismo y fanatismo de diferente tipo. Ahí escuchábamos entonces al presidente Boric, algo que ha expuesto, Mónica, si revisamos los discursos del presidente Boric en los foros multilaterales acerca de la democracia, de la peligrosidad que pueda atravesar cuando grupos extremos, por supuesto, se ponen a la cabeza, lo que puede significar eso también para el desarrollo y la democracia de los países, no solamente en América Latina, decía el presidente, sino que este puede transformarse en un fenómeno a nivel mundial. Te decía también que el presidente habló de derechos humanos y lo hizo nuevamente condenando la dictadura en Nicaragua de Daniel Ortega. Recordemos que hasta hace un par de semanas se habían enfrascado también en una discusión ambos presidentes, una crítica que hace Daniel Ortega, que fue contestada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, pero además aprovechó el presidente de hablar de la situación de Venezuela, pero esta vez acerca de las sanciones que hay impuestas por parte de Estados Unidos contra este país. El presidente dice que puede ser hora ya de que Estados Unidos levante estas sanciones y que quizás esa sea la gran solución para que se desarrollen elecciones democráticas en este país vecino acá de la región. Pasemos a escuchar las palabras condenando esto del presidente Gabriel Boric. Me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua, en donde no solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos. Tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral,
no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores, es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. Podríamos decir, Mónica, que ya hemos escuchado al presidente de la República, Gabriel Boric, en distintos foros multilaterales, ya sean en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, hablar acerca de la condena de los regímenes dictatoriales, que le parecen a él, por supuesto, afectan la democracia en nuestra región y por sobre todo también los derechos humanos, los procesos migratorios también que vienen acarreados por eso, las desigualdades que esto produce en nuestro continente, en nuestra región, y es por eso que se han propuesto, por supuesto, tratar de superar esto. Él dice que a través de la conversación, de los diálogos multilaterales, se pueden llegar a entendimientos importantes entre los países. Y por supuesto tuvo palabras para la invasión rusa en Ucrania, luego después de la reunión que sostuvo con Volodymyr Zelensky también el día de hoy el presidente Gabriel Boric, indicando, Mónica, que en este punto nuestro país tiene la convicción de que no se puede responsabilizar de la misma forma al pueblo invasor que al pueblo invadido. Y además dijo que nuestro país, desde la perspectiva de Chile, no podemos ser ambiguos ante esta situación. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric refiriéndose a este conflicto entre Rusia y Ucrania. No podemos sino condenar de manera clara y explícita la ilegal invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos la convicción que no se puede responsabilizar de la misma manera al pueblo invasor que al pueblo invadido, y que por lo tanto la paz pasa por la garantía del respeto a la integridad territorial de las naciones. Y lo decimos desde un país chico o mediano, porque sabemos que países como el nuestro solo tienen al derecho internacional para defenderse de eventuales futuras agresiones. Hoy día es Ucrania, podría ser cualquiera de nosotros. Dos puntos importantes, dos datos, Mónica, relacionados con la figura de Volodymyr Zelensky. Fue él quien le pidió al presidente Gabriel Boric esta reunión en bilateral acá en Naciones Unidas, luego de haber hablado solamente de forma telemática y haber intercambiado algunos mensajes a través de sus redes sociales. Y además, el día de hoy se extendió una invitación por parte de Volodymyr Zelensky al presidente Gabriel Boric para que pueda visitar Ucrania. Es una invitación que no tiene todavía una respuesta oficial por parte del gobierno de Chile, así que vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a esta situación, porque por supuesto llama la atención, no es cualquier invitación esta de que el presidente Boric y alguna delegación de nuestro país se pueda ir hasta territorio ucraniano. Y para cerrar, dentro de lo más importante, Mónica, el día de hoy, no dejar pasar, por supuesto, lo relacionado con la defensa, la biodiversidad y el medio ambiente. Hoy día nuestro país firmó el acuerdo de biodiversidad de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Esto tiene que ver con la protección de océanos. El presidente Boric, a través de su política exterior y también de medio ambiente, han hecho hincapié en distintos foros también acerca de la protección de los océanos, de la experiencia chilena teniendo una larga y vasta costa, y de hecho te adelanto que Valparaíso pretende nuestro país que sea la sede donde exista este departamento, esta Secretaría Técnica de Naciones Unidas, y por el momento tiene un solo competidor, que es Bélgica. Está difícil la competencia, pero en todo caso, a mí me queda una duda, lo dejamos para mañana, yo creo, porque iba para ver si lo podemos resolver, pero cuando él dice levantar las sanciones a Venezuela, es coherente con lo que es el derecho internacional, en el sentido de que, más allá de que me hago cargo yo de mis opiniones, de que Venezuela y Cuba sean dictaduras, en general el derecho internacional condena aquellas medidas que afectan a los pueblos, como embargos, como medidas de bloqueo. Y eso es lo que está diciendo, entiendo, el presidente Gabriel Boric, o también está agregando las medidas que tienen que ver contra funcionarios de esas dictaduras como Venezuela. Eso por un lado. Lo otro es súper duro con Nicaragua, no es tan duro con Cuba. Más allá de lo que pidió hoy día, pero no es tan duro en su discurso con Cuba, para nada, y hay un tema de toda la izquierda latinoamericana y chilena en especial que les cuesta ser igual de duro con Cuba que con Nicaragua, y eso también. Y lo otro es que claramente aquí hay un posicionamiento internacional de un presidente que tiene dificultades para lograr
reformas internas, pero que sabe también que sí puede tener de alguna manera un legado planteándose desde la izquierda con un mensaje diferente al de otros países como México o Colombia. Así es. De hecho, déjame decirte también, según mi percepción, el presidente esta vez no fue tan duro, Mónica, condenando la dictadura en Venezuela. De hecho, su punto principal tenía que ver con estas sanciones por parte de Estados Unidos. Lo escuchamos en Brasilia, donde también tuvo una discusión con Lula da Silva, un intercambio de opiniones, donde el presidente sí fue muy duro con Venezuela. Esta vez no, con Cuba tampoco, y de China, que también siempre se habla de eso. El presidente no mencionó a China, y ojo que el presidente el próximo mes, a mediados de mes, viaja a China. Así que vamos a ver si es que eso también influye, y el discurso que se viene dando en materia de derechos humanos, y esto también se va a plantear en el gigante asiático, Mónica. Así que queda todavía bastante debate acerca de las palabras del presidente Gabriel Boric. Debería plantearlo, porque en el pasado así lo hizo respecto de China. Gracias, Ivo. Seguimos atentamente y ahí nos quedamos con la duda de si también cree que hay que levantarle a los personeros de la dictadura venezolana las sanciones, o solo las que afectan al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Ivo. La ciudad nunca duerme, pero tú andate a dormir nomás para que descanses después de una larga jornada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Chao. Bueno, y la ministra Janet Jara inició su última gira por la reforma de pensiones de cara al inicio de la tramitación del proyecto. La iniciativa va a ingresar al Congreso en 2 etapas, y la primera comenzaría su debate la próxima semana con la PGU, la Pensión Garantizada Universal, con el Seguro Social y la división de la industria. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de los parlamentarios y también las de la moneda? Los detalles en el informe de Valentina Nieto. Hace un mes se lo hizo en compañía del ministro Marcel y ahora emprendió rumbo en solitario. Atrás se quedaron las fiestas patrias para la titular del Trabajo, Janet Jara, quien inició este miércoles la última gira del gobierno por la reforma de pensiones. Después de 10 meses de tramitación se van a iniciar las votaciones en particular del proyecto de ley. Por eso hemos decidido retomar la gira que hemos realizado ya hacia el sur del país, informando los principales beneficios que trae aparejada la reforma, así como también la reorganización de la industria de las pensiones. Despliegue que contempla 5 regiones de cara a la cuenta regresiva para la tramitación de la reforma. Una gira que desde Renovación Nacional no vieron con buenos ojos, acusando al gobierno de promover un proyecto que aún no ha sido aprobado. Los proyectos se aprueban y luego de eso se dan a conocer a la comunidad, pero este está en pleno trámite. La ministra del Trabajo, en vez de recorrer el país dando a conocer un mal proyecto, debiera estar preocupada de los 800.000 cesantes chilenos, de los 2,5 millones de trabajadores que trabajan en la informalidad. Con esta gira lo que se pretende es ir a buscar un apoyo ciudadano que hoy día no se tiene. Hay que tener mucho cuidado cuando uno agita el avispero, porque a veces las avispas se pueden ir contra ti. Y es que ya en agosto pasado RN solicitó a la Contraloría investigar la gira que realizaron los ministros Marcel y Jara por el sur del país, acusando una eventual falta de probidad por parte del gobierno. Me parece una hipocresía insólita que quienes han gastado recursos en publicidad por todas las vías posibles, en los medios de comunicación masiva, en las plataformas de las redes sociales, hoy día pongan el grito en el cielo porque el gobierno cumple con su deber, que es informar sobre lo que se está tramitando en materia previsional. Materia previsional que entra en su recta final y en donde el Ejecutivo ya fijó una estrategia: separar la tramitación de la reforma en 2 etapas. La primera comenzaría a fines de este mes, con el ingreso de un primer proyecto que contempla el grueso de la iniciativa, la discusión del Seguro Social, la división de la industria y la pensión garantizada universal. Fragmentación que generó molestia, ya que desde la oposición acusan al gobierno de atar la discusión de la PGU al debate del 6% de cotización adicional. Yo hago un llamado a la ministra para que terminemos con los juegos comunicacionales y vayamos al fondo. Si usted no separa los proyectos como realmente corresponde, lo que va a ocurrir es que va a tener un triunfo en la Comisión de Trabajo, donde tiene mayoría,
pero en la sala su proyecto no va a pasar. Acá no se puede únicamente aumentar la PGU, porque eso también tiene otro impacto en, por ejemplo, las cotizaciones. Y en definitiva, acá lo que se busca también es premiar a aquella persona que tiene más años de cotización, y eso se logra con un seguro social. El problema es que la derecha quiere mantener el mismo sistema, pero que el Estado le solucione los problemas de administración e inversión a las AFPs. Proponer subir la PGU, pero sin tocar a quienes llevan 40 años entregando bajas pensiones, es algo inaceptable. Y es que pese a que Chile Vamos había pedido la división del proyecto, la propuesta no convence al sector. Advierten que no estarían los votos para aprobar la iniciativa en la sala, al menos la primera parte. En la discusión del segundo proyecto, en tanto, estaría considerado debatir las mejoras a la cobranza previsional y el pilar de ahorro voluntario. A la ministra lo que tiene que hacer hoy día es enfocarse en lo que la mayoría y la inmensa mayoría de los chilenos quiere, que es que el 6% vaya a su bolsillo y la PGU aumente ahora. Nosotros seguimos insistiendo que lo que logra un buen equilibrio entre solidaridad y cuentas individuales es que sea 3% a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y 3% a cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Reforma de pensiones que comienza su cuenta regresiva con una gira que se mantendrá hasta el viernes con la ministra Jara en el norte del país y el subsecretario de Previsión Social en la región de Valparaíso. El 40% de los conductores asumió haber utilizado su celular mientras manejaba durante el último año y 2 de cada 3 siente que hay poca educación vial. Eso mientras en el Congreso se discute en torno al proyecto de ley Jacinta, que busca endurecer las restricciones para renovar la licencia a mayores de 65 años. Todo esto lo vamos a revisar en el informe de Macarena Román. 71 años tiene Juan Carlos y conduce hace 50. Dice que su trayectoria arriba de los vehículos es impecable y que de hecho a medida que avanza el tiempo se ha vuelto más cuidadoso. ¿Qué gana con que sea un lolo, pero si tiene la media escoba? Eso es lo que hay que mirar, ¿cómo le llaman? La hoja de conductor. Eso es lo que vale, la edad no importa. Y así como Juan Carlos, son miles las personas mayores de 65 años que tienen la intención de renovar su licencia de conducir, pero podrían tener más obstáculos en caso de aprobarse el proyecto de ley Jacinta. Yo aprovecho de hacer un llamado a mis colegas, a diputadas, diputados y después senadores, para que avancemos en este proyecto y nos apoyen, porque es muy necesario, como dije, salvar vidas. Esta iniciativa fue ingresada tras la muerte de una guagua de 5 meses atropellada tras un choque múltiple que protagonizó un adulto mayor. La idea es regular la entrega de licencias de conducir a quienes tengan 65 años o más y denegar el documento a quienes tienen cáncer en etapa 2 en adelante o cualquier enfermedad que afecte la capacidad psicomotora. Me parece bien porque ya uno avanzada de la edad está más lento. Yo creo que hoy en día cada vez la calidad de vida está siendo mejor. Yo creo que eso más que nada va a la responsabilidad personal de cada persona. En Chile, en promedio, mueren 2.000 personas al año en siniestros viales. Menos del 10% de esos siniestros tuvieron la participación de adultos mayores en 2022. Por eso, para algunos es una medida que puede llegar a ser discriminatoria. De hecho, Chile suscribió ya el Acta Interamericana para el cuidado de los derechos humanos de las personas mayores, donde se expresa claramente que hacer diferencias de edad para generar leyes y reglamentos es inadecuado. Pero en lo técnico propiamente tal y en lo clínico, la verdad es que las personas mayores son muy heterogéneas, son muy distintas y hay una cantidad muy grande de personas mayores que están bien. Por eso, expertos en salud y en tránsito coinciden en que es más recomendable revisar los antecedentes de salud por cada persona sin diferenciar por edad. Nos preocupa eso también por no pasar a llevar los derechos que tienen los mayores de 65 años. Yo creo que efectivamente tienen que ver restricciones que tienen que ver con el otorgamiento de certificados médicos, pero que eso debería ser para todos. Desde el Ministerio de Transportes aseguran que es necesario afinar los detalles de este proyecto, mientras se refuerza la educación vial. Según la Asociación Chilena de Seguridad, el 40% de los conductores usó el celular mientras manejaba durante el último año y el 66% afirma estar expuesto a accidentes de tránsito. Cuando miramos las cifras de personas que fallecen en el país por siniestros viales, la verdad que la participación de los adultos mayores es más bien menor.
Es decir, los adultos mayores no son los que están conduciendo ebrio, no son los que están circulando a exceso de velocidad, no son los que no están respetando los pasos cebra, y por lo tanto no quisiera estigmatizar a un segmento de la población que en general cumple con las normas. Por lo tanto, estamos internamente en el Ministerio haciendo los análisis correspondientes para ver de qué forma podemos hacerle mejora a este proyecto. Un proyecto que está en su primer trámite constitucional y que deberá considerar que de aquí al 2050 el 30% de las personas en nuestro país corresponderá a adultos mayores. Hacemos una pausa muy breve en las noticias y volvemos con más. Estás viendo CNN Prime. Listo, estamos juntos, Jacinta Molina, para revisar todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mónica, ¿cómo estás tú? Bien, también, pues. Estaban hablando recién de la Asamblea General de Naciones Unidas, por cierto, las actividades que ha tenido el mandatario chileno, pero también nuevamente la atención se concentra en la guerra en Ucrania, sobre todo considerando que Volodymyr Zelensky, el presidente de ese país, ha asistido de manera presencial a esta asamblea y el día de hoy intervino ante el Consejo de Seguridad, también en parte de los organismos de Naciones Unidas. Recordemos que acá el Consejo está compuesto en parte por 5 miembros que tienen asiento permanente y un poder muy grande, ese llamado poder de veto. Claro, cualquier resolución que se aprueba pueden frenarla. Exactamente, queda bloqueada con tan solo la oposición de uno de ellos. Y esto no es menor considerando que uno de los países que integra el Consejo y tiene ese asiento permanente es Rusia. Y a eso apuntó Volodymyr Zelensky durante esta jornada, en esta intervención, donde incluso estuvo cara a cara frente al embajador de Rusia en la instancia. ¿Por qué? Porque Zelensky ha propuesto ante este organismo, considerando ya la extensión de la invasión rusa a Ucrania, que se suspenda este poder de veto si es que un Estado realiza una agresión a otra nación. Eso decía Zelensky, considerando la situación que se vive en Ucrania y siendo esto también una violación de la Carta Fundamental de Naciones Unidas. Y decía además el mandatario ucraniano, si es que no hay un acuerdo o no hay una opción de suspender este poder de veto, bien difícil que imposible el país que lo tiene se aprueba, ¿no? Exactamente. Y además dicen, para que tengan otros países de América Latina, por ejemplo, poder de veto. Exacto, sí, pero si me quitan a mí el poder, no. No, pero ¿quién? O sea, Rusia, ¿cuándo? ¿Y China cuándo va a querer que Rusia, que también es su apoyo, lo pierda? Sí, ya. Y decía Zelensky, en esos casos, que sea la Asamblea General, es decir, todos los Estados miembros, los que tengan la facultad de poder quitar o suspender ese poder de veto o tomar resoluciones. Todo esto en medio también del debate que tienen varias naciones, sobre todo emergentes, que han solicitado mayor presencia en Naciones Unidas y sobre todo en esta instancia el Consejo de Seguridad, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial para precisamente evitar conflictos mundiales, algo que quedó de manifiesto ya con la guerra en Ucrania. No ha sido capaz de cumplir esa misión en esta oportunidad. No, pues porque era pensar que todos iban a actuar pasando por el Consejo. Eso no es así. ¿A dónde nos vamos? Ya, y hablando de esta zona del mundo, sí, pues, vámonos más al este, al Cáucaso. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos despertamos con la noticia de este acuerdo alcanzado entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, que es este enclave que está ubicado en Azerbaiyán, lo vemos ahí en el mapa, pero que la mayoría de su población es armenia, de hecho, y que desde 1991 reclama la independencia, se autoproclamó, de hecho, una república independiente. Desde ese entonces hay un enfrentamiento entre estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, por su control. El más reciente ocurrió el día de ayer con esta ofensiva que lanzó Azerbaiyán contra las fuerzas armenias. Y ahí vemos la ubicación entonces de este enclave en una zona montañosa y muy importante. Sí, lo que pasa más aquí, porque aquí siempre destacan esta franja de Lachin. Sí. ¿Y por qué? Porque es el punto de contacto entre Azerbaiyán, entre Nagorno-Karabaj y Armenia. Entonces, así como para resumirlo en fácil, porque es súper complejo todo este conflicto, pero básicamente lo que es importante es que aquí está Nagorno-Karabaj, que está dentro de Azerbaiyán, pero tiene mayoría de
armenios. Entonces, en ese enclave hay mayoría de armenios, pero está dentro de Azerbaiyán. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando se desintegró la Unión Soviética, lo que se hizo es que esta básicamente se quedó como una especie de república autoproclamada. Pero entonces, dentro de Azerbaiyán la dejaron. Dentro de Azerbaiyán, ahí quedó desde 1923, pero con mayoría de población armenia. ¿Les suena algo del tema de algunas regiones de Ucrania que tienen mayoría rusa, pero están en Ucrania? Bueno, y con un gobierno autónomo. Además, y eso es lo importante, que han habido dos guerras importantes, por el 94 y el 2020. En el 94 todo este conflicto terminó con un gobierno, como decía Jacinta, autónomo, de mayoría étnica armenia, y como que hicieron un poco la vista gorda en Azerbaiyán. Pero vuelven los conflictos entre estas dos repúblicas por esta zona, y el 2020 esto termina de nuevo con Rusia mediando, sí, y termina de nuevo con la retirada de las tropas armenias de todo lo que rodeaba esta zona, pero de nuevo con alguna presencia dentro de Nagorno-Karabaj. ¿Y quiénes apoyan a quiénes? Armenia más bien con Rusia, Azerbaiyán con Turquía. Eso es muy importante, pero desde la última elección en Armenia están un poquito más tensas las relaciones con Rusia, porque Armenia ha dicho, ¿saben qué más? Este sector es armenio sí o sí. Esa es como, en el fondo, la explicación, y la cosa es bien tensa, porque imagínate todos los que tenemos aquí: Turquía, Georgia, Rusia, Irán. Entonces, claro, cómo puede estabilizar esto, porque algunos dicen, ¿habrá un nuevo conflicto en el Cáucaso? Y al final... Ese es el temor, porque ha estado latente desde hace décadas. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, tú mencionabas a Rusia, que en esta oportunidad, tal como en el pasado, sirvió de mediador en este acuerdo que se alcanza en las últimas horas, y con la declaración de ambas partes que dicen que comienzan negociaciones a contar de mañana con representantes de ambos países, donde en Azerbaiyán dicen que parte de esas negociaciones sería para hablar ya la reintegración oficial de este territorio. Vamos a ver. Oficialmente, completamente Azerbaiyán. Claro, vamos a ver qué ocurre. Es difícil porque al final el Cáucaso es una zona súper explosiva, sí, que cuando se termina de desintegrar la Unión Soviética hay muchísimas etnias, muchísimas identidades, y los estados que se establecieron ahí, y la forma incluso durante la Unión Soviética en que se armaron repúblicas, algunos dicen que era divide para gobernar, sí, porque en el fondo mezclaban etnias una dentro de otra república, y eso lo hace muy complejo, como una zona muy explosiva. Cambiemos de tema, trasladémonos a Francia. El rey Carlos III de Reino Unido está finalmente en este país, por fin, porque recordemos que supuestamente iba a visitar Francia en marzo de este año. En marzo. Exactamente, tuvo que posponer esa visita por petición expresa de Emmanuel Macron en el último minuto, en medio de toda la crisis social que se vivía por las protestas, en algunos casos muy violentas, ante la reforma de pensiones aprobada por decreto por el gobierno francés. Eso lleva a que se solicite al monarca suspender esa visita, y recién ahora, cuando ya estamos casi en octubre, se concreta esta visita de Estado, la primera de Carlos III como monarca a este país. Mira esa cena, ese brindis en medio de la cena de gala que se dio en el Palacio de Versalles, con invitados también incluso del mundo de la música. Estaba hasta Mick Jagger ahí en ese encuentro. Bueno, Carla Bruni, no sé si era invitarla en verdad, porque como era del oponente claro, de Macron, no sé si le hubiera gustado mucho. Pero hay varias celebridades francesas también, sí, británicas en esa celebración, pero hay más actividades, porque se extiende por 3 días ese viaje de Carlos III en compañía de Camila a Francia, y con la iniciativa que tienen de dar un gesto de unidad en medio de las tensiones que han tenido Reino Unido y Francia por el Brexit, y también incluso declaraciones. ¿Recuerdan a Liz Truss, la breve ex primera ministra británica, que en campaña dijo que no sabía si Francia era amigo o enemigo de su país? Uy, verdad, qué bueno que me acordaste, sí, ¿cierto? Son los guiños que pretenden hacer en medio de esta visita. Ya pues, muchísimas gracias por toda la información. Nos vamos a la pausa y volvemos. Termina CNN Prime, pero viene, obviamente, CNN Tiempo, y Democracia, pues, el programa con Carolina Urrejola, conversaciones improbables sobre democracia. Y luego, a las 11 nos reencontramos en Conexión Global Prime. Hoy día, ojo, vamos a estar hablando de Nicaragua. ¿Cómo llegó a ser Ortega quien es hoy día el dictador que es? La revolución sandinista y todo aquello en que quedó. Bueno, vamos a conversar hoy día con estupendos entrevistados, entre ellos la escritora Yoconda Belli, que nos va a acompañar
desde Madrid y varios entrevistados sorpresa más. Así es que no se lo pierdan. Y Democracia ahora de inmediato. Miércoles 20 de septiembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.